Bien, como les comentaba, parte de lo que han estado ustedes desarrollando estas 2 semanas o la anterior y lo que van a trabajar en esta, tiene que ver con teorías de la educación. Sí, pero también en específico en algo, porque las teorías de la educación nosotros estamos acostumbrados mucho a hablar, por ejemplo, del conductismo, del cognitivismo, del constructivismo, el social, etc., etc. Pero bueno, aquí más bien es el enfoque de las teorías de la educación, pero desde la perspectiva o del sector de lo que es la educación a distancia. Entonces, lo interesante de todo esto, ¿no? Es que, bueno, bueno, aquí creo que, bueno, aquí dejé sin querer unos elementos más, pero bueno, ahorita lo ajusto, denme un segundito, dejen alguna, para no confundir, en alguna pausa a esto. Pero bueno, en lo que lo acomodo les comparto, ¿no? El gran parte, ¿no? De lo que, de los avances o de lo que se ha estado generando actualmente a raíz, ¿no? De la pandemia y todo, sin duda tiene que ver con los cimientos en lo que es el tema de la educación a distancia. Bien lo comentaba ahorita algunos de ustedes, no estamos acostumbrados, ¿no? Eso es una realidad. Pero sobre todo, lo más interesante o lo más complicado es que sí existen precedentes de educación a distancia, pero en nivel superior, lo que es universidad. Pero a nivel medio superior, a nivel básico, la realidad es que no existe como tal, o podríamos decir que aunque existe, está dentro de lo que viene siendo una frontera del conocimiento, podríamos decirlo así. Entonces, ¿en qué radica, no, la complejidad de que se aplique este tipo de modalidad para con los alumnos? Pues bueno, lo pudimos nosotros observar con mucha claridad en el sentido de que cuando son niños, pues forzosamente debe estar un tutor o alguien ahí, porque no tienen ese mismo interés. Sin embargo, cuando, digamos, entre más conscientes estamos de la necesidad de aprender, como es el caso de nosotros ya de adultos, vemos que esta modalidad se vuelve una excelente opción, porque de alguna otra manera nuestra madurez está también vinculada con la manera en que nosotros nos estamos comportando, ¿no? O sea, al final de cuentas, eh, somos ya unos entes autodirigidos, ¿no? Gestionamos nuestro conocimiento, decidimos cuándo conectarnos y cuándo no conectarnos, cuándo repetir un video, ¿no? Ah, necesito esta información, la voy a buscar. Sin embargo, un niño o alguien de un nivel educativo, este, podría decirse básico y de media, todavía necesita del acompañamiento. Entonces, había educación a distancia o avances en educación a distancia, estudios en este sentido, el estado del arte acerca de este rubro, si existía y en qué grado. Y la verdad es que sí hay estudios. Sin embargo, lo que sucedió después es que cuando se intentó generalizar a todos los niveles, al no existir precedentes, pues realmente, como les mencionaba hace un momento, todos se enfrentaron a esa frontera del conocimiento donde no había absolutamente nada a nivel básico. Y al no haber nada, pues no solamente las personas se enfrentaron a esta al primer reto, ¿no? Que sería la complicación de tener acceso, ¿no? O la primer barrera, ¿no? El tener acceso a dispositivos, que luego es parte de no me gusta utilizar a lo mejor la palabra excusa, pero a lo mejor parte de los grandes obstáculos y de los grandes peros que cualquier persona le pone a este tipo de modalidad. Pero siendo muy, muy fríos, creo que hay una barrera más grande que la mayoría de los docentes que no están capacitados
o más bien les gusta o buscan esconder. Y esa es el tema de la usabilidad. O sea, suponiendo ya tengo el mejor internet, la mejor lab y el mejor sistema operativo, ¿lo sé usar? O sea, ¿sé yo generar contenido digital? ¿Soy capaz de administrar? Eh, a veces había hasta memes, ¿no? Ustedes recordarán de alumnos que hacían sobre docentes que se les complicaba hasta prender un cañón. Entonces, la realidad es que en nuestro país, nos guste o no, em, y en ese sentido debemos de sentirnos afortunados, no todas las personas tienen acceso a este nivel de educación en el que ustedes están. Entonces, eso conlleva que, que no solo, ese acceso no solamente es por una cuestión económica, sino también por una cuestión de interés. Hay personas que se conforman y dicen, no, yo ya con esto, ¿yo para qué estudio más? Ya tengo mi base. Llegó la pandemia y de alguna otra manera, así como muchos golpes que le han llegado a la humanidad, este fue un golpe que de alguna otra manera desnudó, ¿no? Desnudó carencias en todos los sectores, no solamente el educativo. Inclusive ustedes recordarán que para ir al banco y que de repente empezaron con el QR para sacar citas o ir a comer a algún lugar y que el QR para el menú y mucha gente se aterrorizaba, ¿no? ¿Qué es eso del QR, no? Entonces, en ese sentido, pues bueno, no creo que sea algo de qué avergonzarnos cuando no sabes algo. El problema es no querer hacer algo al respecto. Y sobre todo si estás tú como punta de lanza o al frente de un grupo donde también tus comentarios son imperantes. Entonces, bueno, a partir de ahí, ya yo también para no hacerles muy cansado esto, y en sinergia con lo que viene en plataforma, bueno, están estos postulados teóricos al respecto de lo que viene siendo la teoría de la educación en línea. Y bueno, está el de Wedemeyer, la independencia del estudio, Michael Moore, la teoría de la autonomía, con Otto Peters, el modelo industrial. Y bueno, aquí creo que ya no acomodé este enlace, pero es la teoría de la conversación didáctica guiada de Humber. Entonces, bueno, si les parece bien, para volver en ese sentido, bueno, comenzamos si gustan con la independencia del estudio. Por ejemplo, aquí en el sentido de lo que es el aporte, ¿no? La contribución que hace Charles Wedemeyer al respecto de la educación a la distancia, bueno, nos habla mucho de la independencia, pero de la independencia desde el concepto del estudio con esta característica. Entonces, nos habla que este concepto y lo define así, como que el aprendizaje, como que es el aprendizaje que obtiene una persona como resultado de las actividades que realiza en un ambiente, espacio y tiempo diferente al escolar. Podríamos decir que ese es uno de los principios de lo que es la educación en línea, porque antes lo que se mencionaba era como tiempo escolar a la oportunidad de estar frente a grupo. Entonces, cuando los primeros elementos, si ustedes recordarán, y si leyeron un poquito al respecto, hablaba de que la educación a distancia en un principio era por correo, era por llamada, era por otros medios. Entonces, se le consideraba como tal así independencia cuando un alumno colocaba por encima de sus actividades y daba jerarquía y destinaba tiempo de su vida a poder aprender, ¿no? A poder buscar ese contacto y no solamente por la cuestión del tiempo escolar, considerando que el tiempo escolar podría decirse que es algo obligatorio, ¿no? Bueno, hasta cierta edad podemos decir que es obligatorio y que el alumno está frente al maestro y que le pone atención y tienes que hacer esto, tienes que hacer el otro, el individuo no tiene de otra, ¿no? Pero ¿en qué momento se vuelve independiente? ¿No? En que en el momento en el que él solito decide, ¿no? Intervenir por aprender. Dentro de lo que ahora nosotros estamos viendo, por ejemplo, el aula invertida, el aprendizaje, por ejemplo, con la modalidad dual, ¿no? Y muchas otras,
modalidades y metodologías que están surgiendo o que están tomando fuerza, vemos que gran parte de todo eso, como el constructivismo social, por ejemplo, nos dice, es que el alumno tiene que construir su aprendizaje. El alumno es el centro de todo. Eso nosotros ya lo tenemos claro ahorita, ya sabemos que tenemos que poner las condiciones, ya sabemos que tenemos que dar una parte expositiva, pero que otra parte la tienen que construir ellos. Eso ya lo sabemos, pero fíjense de dónde vienen estos principios. Entonces, aquí en ese sentido nos habla de esto y parte de las ideas principales de esta teoría de la independencia y que son así dignas, ¿no? Así como de análisis y contraste con lo que ahora nosotros tenemos, se las coloqué en estos cuadritos, ¿no? O sea, nos habla de la separación entre profesor y estudiante. Y vamos a ver ahorita, por ejemplo, dentro de lo que dicen otros autores, por ejemplo, lo que menciona Michael Moore acerca de la distancia, también aquí estamos ubicando una separación, pero la separación para Wedemeyer es desde el punto de vista físico, ¿sí? No el distanciamiento, a lo mejor en contacto, como comentaban ahorita ustedes, ¿no? Con el tema cuando les preguntaba cómo se sienten con el curso. No, habla de en una primera instancia decir, bueno, si para que esto sea independencia, significa o debe de tener la característica de que yo no estoy ahí presente. De hecho, yo, por ejemplo, inclusive lo tengo así como una analogía, ¿no? Para los alumnos en cualquier rubro, digo, a ver, ¿quién es un buen gerente? ¿Quién es un buen jefe? Pues un buen jefe es alguien que logra que las personas hagan las cosas sin que él esté. Quiere decir que los encamina, da pertinencia, motiva y las personas están convencidas de que su trabajo vale y que lo tienen que hacer por una razón. Pero cuando no lo existe, cuando está como un obligado, ¿no? Entonces no existe esa motivación. Entonces cuando hablamos, por ejemplo, de esa separación, el primer reto es eso. ¿Qué hace un alumno cuando no está el docente enfrente? Entonces, esto es lo primero que marca como independencia. ¿Qué hace un estudiante ante la separación entre profesor? Es decir, cuando no me están viendo. Por otro lado está la parte, a ver, creo que aquí hay un comentario. No, Maribel, buenas noches. Bueno, por otro lado, ¿no? Está la situación del proceso, ¿no? Normal de enseñanza-aprendizaje. Y aquí algo de lo que nosotros pudiéramos ubicar en un principio es el hecho de que anteriormente, como mencionaba, eh, no había como estos entornos virtuales de enseñanza-aprendizaje, los famosos EBEA, o como que es como lo que nosotros tenemos ahorita con una plataforma. La realidad es que todo estaba basado en materiales escritos, otros medios, cartas, ¿no? La correspondencia, se mandaban así libros, se compartían, mandaban el libro y decía la notita, ¿no? El léete de esto, de la página tal a tal, ¿no? Y manda un ensayo, un resumen. Entonces, por eso es que parte de lo que por aquí nos comparte Wedemeyer dentro de sus ideas radica esta parte de que en este caso los recursos eran más limitados y estos recursos por lo regular eran escritos y eran tangibles. Por otro lado, nos habla de la enseñanza es individualizada. Digo, bueno, nada más lo acoto, ¿no? Ubicando que la enseñanza son todas las actividades que le competen al docente, todo lo que hace un docente o un tutor o un asesor para que se lleve a cabo el trayecto formativo. Y el aprendizaje es esta actividad donde ya interviene tanto el alumno como el docente, pero donde como tal ya no es una situación de una comunicación unilateral, ¿no? Unidireccional, como la enseñanza, ¿no? Que va de aquí para allá, ¿no? Aquí yo, por ejemplo, puedo estar hablando como loco, ¿no? Y quizás allá alguien puede tener la tele enfrente, ¿no? Y no va a aprender. Entonces, hay cosas que están dentro de nosotros y hay cosas que están fuera de nuestras manos. La realidad es que también ahí entra esa independencia, pero también como tal de ese acercamiento que se pide, de esa atención que en su momento la educación a distancia, al ser tan compleja con los pocos medios de contacto, con los pocos medios de comunicación, pues para mandar correo a muchísimas personas era complicado. Entonces,
En un principio, esto por lo regular se manejaban con poquitas, ¿no? Con pocos individuos y generalmente se decía que al no haber tanto tiempo, se requería dedicarle este, pues más atención o tiempo de calidad en los mensajes que se mandaban a las personas que eran, en este caso, los estudiantes. De ahí este concepto. Por otro lado, viene esto que ya les mencioné, que el aprendizaje tiene lugar a través de las actividades de los estudiantes. Desde ahí viene esa idea, ¿no? Que después, con el paso del tiempo, ha ido evolucionando, pero que seguimos conservando. Por otro lado, nos habla que el aprendizaje se realiza habitualmente en el propio entorno del estudiante. Esto nosotros lo tenemos claro con teorías como la de Vygotsky, ¿no? Y vemos que si logramos vincular los conceptos o la parte conceptual de una materia al entorno o a la vida del día a día, ¿no? Por así decirlo coloquialmente, de una persona, entonces la motivación y la pertinencia a querer aprender va a ser mayor. Y bueno, nos habla que los estudiantes son responsables de su propio ritmo de aprendizaje. Yo creo que esto es una de las ideas, ahorita se nos hace obvio, ¿no? Hasta podemos decir, ah, pues obviamente, pero en ese tiempo, esta era una de las ideas más innovadoras, ¿no? O sea, cómo el estudiante va a marcar con lo que quiere aprender. Si antes se concebía que el docente, el maestro era un semidios, ¿no? Que se tenía que ir a su ritmo. Y de hecho, muchas de las universidades, cuando nosotros vemos películas, bueno, hablando del contexto de estos autores, vemos las películas de universidades en Inglaterra o en Estados Unidos o en otros lugares y vemos cómo están los foros, ¿no? O sea, todo centrado en el docente y cómo con mucha facilidad, inclusive en nuestro país, antes cómo se tenía la concepción del docente donde todo lo que él dijera prácticamente era una verdad. Entonces, que una persona en ese tiempo se adelantara con una idea como esta, pues se fue muy revolucionario desde ese punto de vista. Entonces, eso es lo que nos habla así a grandes rasgos, como empezando con el concepto de independencia. Posteriormente o a la par, ¿no? También podemos, y se me hace también muy, muy interesante lo que marca Michael Moore al respecto. Y es aquí, bueno, dos cosas. La teoría de la distancia transaccional y la autonomía. Y digo, bueno, cuando hablamos de distancia transaccional, perdón, mm, bueno, estamos hablando de un concepto que va más allá solamente de la distancia física, que eso es lo interesante. Aquí, por ejemplo, nos habla que la autonomía del que aprende está relacionada con dos variables. Uno es la cantidad, calidad del diálogo. Entonces, es con lo que platicamos nosotros hace un momento. ¿Cuántas veces interactuamos tutor, doctor Zacarías Torres, con Ramiro, con Arturo, con Maribel? ¿Cuántas veces platico con ustedes? ¿Les contesto? ¿Los ignoro? Mm, no digan nada porque estoy grabando, digan que sí. Pero al final, si yo, por ejemplo, no los atiendo, si yo les contesto lo más corto posible, no detallo, no utilizo los medios que tenemos, no hacemos sesiones, entonces ahí se empieza a perder, como mencionaba hace un momento Ramiro, ahí llega un momento que te sientes como solo y eso forma parte de lo que te puede motivar a tú solito gestionar y decir, voy a aprender esto y lo voy a hacer. Pero si no tengo el acompañamiento, puede ser que termine abandonando. Entonces, importa la cantidad de veces en que interactuemos, sí, pero está vinculado con una palabra que se me hace muy importante, la calidad. El tiempo que compartimos está aterrizado y es algo que realmente me guía o no lo hacemos o simplemente es tiempo que pasa como si nada y que al final me sigo quedando igual como llegué, ¿no? Sin atender las dudas. Entonces, ese es uno de los elementos importantes. La otra parte es la que está vinculada con el tema en este caso, del diseño instruccional, que es la estructura. O sea, hablamos aquí, estructura existente en el diseño del curso.
¿A qué se refiere como estructura? Bueno, a los módulos, a los recursos, a las rúbricas, a si es foro, a si es actividad interactiva, a todo, ¿no? Que a lo mejor en ese tiempo hubieran querido tener acceso a todas estas herramientas que nosotros tenemos, pero que en ese momento más bien era como una concentración total en decir, a ver, vamos a hablar de un tema en específico, ¿cómo subcategorizo estos temas para hacer módulos, para hacer unidades, para hacer subtemas? ¿Cómo le hago para no desviarme y para ir llevando de la mano al alumno para que aprenda un tema? Entonces la estructura es muy importante, ¿no? Nosotros ahora en nuestra realidad le llamamos planeaciones, secuencias didácticas, programaciones semestrales. Y desde el punto de vista del diseño instruccional de la modalidad en línea, pues por ejemplo ya existen metodologías como la metodología ADI que nos acompaña en el desarrollo de lo que son las materias y que de alguna otra manera está gestionada en tres momentos. Pero este diseño instruccional está siempre pensado en cómo le hago para que el estudiante o otra persona entienda perfectamente lo que yo quiero hacer. Digo, lo que yo quiero que haga, ¿no? Para activar su proceso de aprendizaje. ¿Cómo le hago para que él se involucre y participe? ¿No? Si no, de lo contrario, pues lo único que haríamos sería subir videos, ¿no? Hay 10 videos de YouTube y vámonos, ¿no? Pero la realidad es que no se trabaja así. Entonces, por otro lado, aquí está otro concepto que nos habla de la clasificación de los cursos en autónomos y no autónomos. Entonces, por ejemplo, puedo considerar la autonomía, ¿no? Desde el punto de vista, si es autónomo, quiere decir que como tal puede llevarse a cabo sin la presencia del docente, del tutor, del asesor, del mediador. Pero si no es autónomo, entonces nos referimos a cursos donde inclusive para avanzar a otro tema necesito el permiso, la autorización, la habilitación de un mediador. O que me esté, o por ejemplo digo, como era la actividad, vamos a trabajar en equipos, pero no viene un esquema en el que cada quien pueda generar los equipos a su tiempo. Entonces van a depender de que una persona les dé los equipos. Ahí estamos hablando de características de un curso que sería no autónomo. Entonces aquí, por ejemplo, cuando hablamos de la autonomía, inclusive, bueno, aquí les menciono, o sea, la responsabilidad de marcar los objetivos de aprendizaje en el programa es autonomía del alumno o es autonomía del docente. La selección de los recursos para poder hacer las cosas, para poder estudiar, ¿es autonomía del alumno o es autonomía del docente? La decisión en torno a los métodos y criterios de evaluación usados, ¿el alumno puede decidir cómo lo evalúe? ¿O el docente va o el tutor va a decidir cómo se evalúa? Entonces, esos tres elementos son los que nos debemos nosotros cuestionar acerca de un curso para poder determinar si ese curso es autónomo o no es autónomo. Entonces, eso se me hace un concepto muy, muy bueno, muy interesante, porque al final creo que los cursos deben de tener un balance, ¿no? Entre autonomía y no autonomía. Bien, bueno, dado que ya nos queda un minuto aquí en la sesión de consumo, lo que les pediría nada más voy a pausar, ¿no? Desconectar y les pediría que nos volviéramos a conectar al mismo enlace, ¿no? Para continuar. ¿Sí? Bueno, hago esa pequeña pausa.